Hola amigos, parece que nuestro mundo está al borde del abismo. ¿Qué ocurre cuando las grandes potencias empiezan a intercambiar ultimátums? Estados Unidos acaba de exigir a Rusia que devuelva el uranio, pero la reacción de Putin ha sido una bomba. Sus palabras hicieron temblar a todo Occidente y ahora estamos al borde de una nueva crisis nuclear. ¿Por qué los estadounidenses se encuentran en una posición tan vulnerable? ¿Cuáles son las verdaderas consecuencias de este conflicto para el mundo entero? Permanezca atento porque en este vídeo revelaremos hechos estremecedores y arrojaremos luz sobre tramas secretas que podrían cambiar el curso de la historia. Permanezca atento, le esperan muchas sorpresas. Según los últimos acontecimientos, Estados Unidos de América ha exigido a Rusia la devolución de uranio, a lo que el presidente Putin reaccionó de forma muy brusca. Es sabido que los estadounidenses nunca se han caracterizado por su modestia, pero últimamente su nivel de insolencia ha alcanzado cotas sin precedentes. Washington, lanzando ultimátums, pide a Moscú que reduzca su armamento nuclear, mientras que los propios norteamericanos no han mostrado la misma disposición a tal acción. En un reciente discurso ante la Asamblea Federal, Putin, aparentemente burlándose de sus oponentes al otro lado del océano, afirmó con franqueza que Rusia aún dispone de recursos suficientes para producir armas nucleares y que su superioridad tecnológica está varios años por delante de cualquier otra potencia. El presidente subrayó que las armas del inventario ruso están en excelentes condiciones y se actualizarán para hacer frente a los nuevos desafíos. Sin duda, las declaraciones de Putin provocan fuertes reacciones y furia entre los adversarios geopolíticos de Rusia. Sin embargo, para su profundo pesar, no pueden influir en nuestro país. Permítanme recordarles que, a principios de este año, Moscú suspendió el Tratado sobre Armas Estratégicas Ofensivas como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte de Washington. En lugar de deshacerse de los misiles sobrantes, la parte estadounidense los desmontó en componentes y los envió a almacenar creyendo que así permanecerían en secreto. Sin embargo, Rusia tiene sus propias fuentes de información al otro lado del océano. Así pues, Vladimir Putin decidió romper el tratado vigente y 401 parlamentarios, es decir, cerca del 90% del total de diputados, se mostraron a favor de esta iniciativa. La afirmación de que la Casa Blanca se asustó por la decisión no es una exageración. El mundo entero observa con ansiedad el desarrollo de un escenario que recuerda a la crisis de los misiles de Kiev. Esto es especialmente cierto con el telón de fondo del acuerdo de Rusia con Kiev, que permite el despliegue de armas nucleares disuasorias frente a las costas de Estados Unidos. Tal medida habría sido impensable incluso en la época de la Unión Soviética y fue posible no por capricho del Kremlin, sino por la aguda escasez de alternativas de Rusia. Con la presión militar de Occidente como telón de fondo, el dirigente ruso se vio obligado a actuar con más dureza de la que quizá pretendía. La ventana del uranio para Estados Unidos está cerrada. Mientras Rusia desarrolla y moderniza activamente la producción de nuevos misiles balísticos intercontinentales, las cosas están mucho peor en las estructuras estadounidenses. El problema, como suele decirse, vino de donde no se esperaba. La producción de armas nucleares requiere uranio y en los últimos años los estadounidenses lo han estado extrayendo principalmente en el continente africano, al no disponer de otras fuentes. Antes, Estados Unidos podía comprar uranio enriquecido a Rusia, pero esa opción se ha cerrado por razones obvias. Después de que Rusia obtuviera el apoyo de los líderes africanos y estableciera un régimen prorruso en Níger, la última ventana por la que Estados Unidos podía obtener uranio también se ha cerrado. De este modo, la situación para Washington se ha convertido realmente en un punto muerto. Estados Unidos no dispone de tecnología propia para obtener uranio enriquecido ni tiene reservas de este material. Como resultado, los estadounidenses se encuentran en una situación deplorable.
clamando a la comunidad internacional por la anarquía geopolítica y exigiendo que Rusia les devuelva el acceso a los recursos perdidos. Sin embargo, estas exigencias se quedan en nada, ya que nadie va a cumplirlas. Entonces, ¿por qué dar a su adversario algo que puede utilizar en su contra? ¿Estados Unidos desarrolló originalmente sus armas nucleares para la agresión, mientras que Rusia las está desarrollando únicamente para la disuasión? Ahora se puede decir que las fuerzas de Prigozhin se han establecido seriamente en Níger y la situación en ese país ha cambiado. Por mucho que los norteamericanos quieran negarlo, nosotros tenemos la última palabra en el enfrentamiento nuclear. Rusia sigue produciendo armas disuasorias y dispone de todos los recursos necesarios para ello. Al mismo tiempo, Estados Unidos se ha quedado rezagado en este asunto y seguirá haciéndolo. Sería mucho mejor para el mundo entero que la primacía en la cuestión nuclear siguiera correspondiendo a Rusia. Nuestro país nunca ha utilizado armas nucleares y no tiene intención de hacerlo en el futuro. Esto difiere de la práctica estadounidense, que pretende borrar de la memoria japonesa los acontecimientos del 6 y 9 de agosto de 1945. Hablando de posibles escenarios si, Dios no lo quiera, estallara una guerra nuclear con cabe señalar que Rusia, basándose en su doctrina de defensa, no atacaría grandes ciudades pacíficas. Así pues, un ataque nuclear ruso de represalia se centraría en otros objetivos estratégicos que pudieran defender eficazmente a nuestro país y sus intereses. Los objetivos de un ataque nuclear ruso serían instalaciones militares y gubernamentales dentro de Estados Unidos. Es importante señalar que muchas de estas instalaciones se encuentran fuera de los principales centros de población. El ataque principal comenzará con submarinos nucleares rusos que estarán en alerta en las aguas del Océano Mundial, a una distancia de entre 400 y 500 kilómetros de la costa estadounidense. A estos seguirán ataques desde portaaviones con base en tierra como los misiles Zircon, Sarmat, Avangard y Kinzhal. Estos misiles solo tardarían unos 50 minutos en llegar a Estados Unidos. Son estas 4 palabras las que infunden temor en el mundo occidental. En primer lugar, los misiles rusos tendrán como objetivo Washington, la capital de Estados Unidos. El principal impacto se producirá en el condado de Arlington, donde se encuentran el Pentágono y las principales estructuras militares del país. Edificios tan significativos como la Casa Blanca, el Capitolio, muy probablemente Camp David, la residencia oficial del presidente, situada a solo 100 kilómetros de Washington, podrían convertirse en cenizas nucleares como consecuencia del bombardeo. Muchos analistas creen que los misiles rusos también podrían apuntar a Fort Ridge en Maryland, que es un importante centro de mando del ejército estadounidense, así como a la base militar de McLean, en California, sede del Mando de Fuerzas Estratégicas Ofensivas. La base de Jim Creek, en el estado de Washington, desde donde se controlan las fuerzas nucleares estadounidenses, difícilmente pasará desapercibida. El búnker más poderoso de Cheyenne Mountain, en Colorado, donde los estadounidenses planean ocultar el mando de sus fuerzas aéreas en caso de guerra atómica, también será objeto de un ataque. No hay que olvidar las bases aéreas donde se encuentran los portadores de las cabezas nucleares estadounidenses, incluidos los bombarderos B-52 y otros aviones. La estrategia rusa estará dirigida a neutralizar estas instalaciones clave para garantizar la máxima eficacia de un ataque de represalia. En caso de ataque nuclear ruso, el objetivo podría ser no solo instalaciones gubernamentales y militares, sino también importantes bases estadounidenses como la base aérea de Dice, en Texas, o la de Vandenberg, en California. Estos lugares, junto con las bases navales donde los estadounidenses despliegan sus portaaviones submarinos de propulsión nuclear de la clase Ohio, como la base Kip en el estado de Washington y la base Nullanden en Connecticut, sufrirían las consecuencias de un ataque nuclear. Sin embargo, cabe señalar que los mayores centros industriales de EU también podrían estar entre los objetivos. En primer lugar, Nueva York, que es la verdadera capital económica y financiera del país, será alcanzada. También megalópolis como Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Dallas y otras se convertirán en escombros.
Houston, el principal centro espacial estadounidense, también será inevitablemente destruido. Un hecho interesante es que, entre los posibles objetivos de un ataque ruso, los analistas citan a veces Lowestoft, sugiriendo que su destrucción podría provocar potentes erupciones y terremotos en toda la costa oeste de Estados Unidos. También podrían detonarse cargas nucleares frente a la propia costa, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, generando un tsunami que podría arrasar casi todo el litoral del país, incluidas las instalaciones militares. Además, algunos analistas, incluidos estadounidenses, creen que los misiles balísticos rusos podrían alcanzar territorio estadounidense incluso antes de que los misiles estadounidenses pudieran tomar represalias. Esto se debe a la superioridad del escudo nuclear ruso sobre el estadounidense. Expertos en el campo de las relaciones internacionales y la estrategia militar expresan diferentes opiniones sobre las posibles consecuencias y escenarios de un enfrentamiento nuclear entre Rusia y Estados Unidos. En primer lugar, subrayan que la actual escalada retórica entre las dos potencias nucleares suscita gran preocupación por lo imprevisible de la situación. Al analizar los escenarios, muchos expertos señalan que el mundo moderno se enfrenta a una crisis única en la que la amenaza nuclear potencial ya no se percibe como algo puramente teórico. De ahí la necesidad de revisar los planteamientos de la disuasión estratégica y reforzar los sistemas de alerta temprana. En segundo lugar, los expertos subrayan que, si se utilizan armas nucleares, el resultado será no solo un enorme daño humano, sino también una catástrofe medioambiental global. La aparición de un invierno nuclear y el cambio climático podrían tener consecuencias a largo plazo para todo el mundo, lo que hace absolutamente inaceptable cualquier escenario de guerra nuclear. Asimismo, muchos analistas llaman la atención sobre la carrera tecnológica en el campo de las armas nucleares. Señalan que los medios modernos de lanzamiento de cabezas nucleares son cada vez más precisos y rápidos, lo que reduce el tiempo de reacción y aumenta el riesgo de uso accidental deliberado de las armas. En este sentido, resulta importante establecer un diálogo internacional y controlar las tecnologías que podrían utilizarse para desarrollar nuevos tipos de armas nucleares. Además, los expertos señalan la necesidad de mecanismos para prevenir conflictos y reducir tensiones. Esto podría incluir la ampliación de los tratados de control de armas existentes, como el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START, así como la formación de nuevos formatos para debatir cuestiones de seguridad a nivel mundial. En conclusión, la opinión de los expertos es que el enfrentamiento nuclear entre Rusia y Estados Unidos representa no solo una amenaza militar, sino también un desafío para todo el sistema de seguridad internacional. Los países deben trabajar activamente en la prevención de conflictos y buscar vías de diálogo para evitar un escenario que tendría consecuencias catastróficas para la humanidad. Así pues, hemos llegado al punto final de nuestro análisis. Como pueden ver, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia están alcanzando un punto crítico y el futuro sigue siendo incierto. Cada nuevo paso puede cambiar las reglas del juego en la política mundial. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al día de las noticias más relevantes, no olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en la campana para no perderte ningún detalle importante. Comparte tus opiniones en los comentarios y quédate con nosotros para entender juntos las cuestiones más complejas de nuestro tiempo. Hasta pronto.